¿Recuerdan que han escuchado de JavaScript que hemos nosotros dicho que es JavaScript? ¿Quién me dice por ahí qué es? Hola. Hola, Pues yo Vale. lo que tengo entendido de JavaScript es que le da interactividad a las cosas, como que usted presione, pues, o sea, CSS también da como que esa posibilidad, pero no tanto como JavaScript, que uno le den un botón y que haga eso y así. Muy bien, Vale. Pues o sea, es un lenguaje de programación, lo que Ajá. siempre hemos escuchado. O sea, hay que empezar por ahí a definir qué es un lenguaje de programación. Eso. Pues ya Es ahí un para allá, lenguaje pues de sí, ya. programación web. Sí, porque Ah, es bueno. para sitios web que funcionan en el navegador. Sí. Pero entonces, digamos que nosotros habíamos hablado al principio que era front y que era backend. Sí. No sé si recuerden que decíamos front versus backend. Chrome es lo que se ve, ¿cierto? Y backend es lo que está detrás, que no es gráfico. Entonces ese viene a ser el JavaScript, o sea, el backend, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Miremos, por ejemplo, esta imagen. Miren que acá dicen que el front es como de la cintura La parte externa. hacia arriba, ¿sí? De la muchacha esta. Ujú. Y el usuario todo lo ve muy bonito, ¿sí? Es Y más el bonito el lagarto que la muchacha. Bueno, y el backend, digamos que sería el lagarto. ¿Por qué esa analogía? Porque digamos que para hacer software, a veces es un poquito más complejo estructurar el backend, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el front sea totalmente sencillo. ¿Qué es lo común que se ha tenido? Aquí habría HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? Esto ya no me deja moverlo. Bueno. Y aquí en el back, lo que, digamos, se ha tenido normalmente son lenguajes de programación de backend. Tenemos, por un lado, tenemos los lenguajes de programación y por otro lado tenemos las bases de datos. Entonces voy a llamar como bases de datos, ¿sí? Y APIs, que son servicios que se hacen para exponer esos datos hacia el front, ¿sí? Y esto se hace con algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, Python es muy utilizado, ¿sí? PHP en su momento también todavía, pues, digamos que se usa, pero ha tomado más fuerza Python. Y actualmente algo que se llama Node.js. ¿Qué sería Node.js? Que es, digamos, lo que de pronto acá nos interesa. Esto es JavaScript en el back. Sí. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que si aprendemos JavaScript, podemos adaptarnos fácilmente a Node.js. ¿Sí? Entonces, ¿qué será lo que se construye aquí detrás, en el back? Se construyen servicios para acceder a los datos, ¿sí? En este caso, gestionar información por medio de una API. ¿Y qué sería una API? Application Programming Interface, una interfaz de programación de aplicaciones, sí. Entonces, en el fondo, una API viene siendo como otro programa, ¿sí? Basado en alguno de estos lenguajes que se conecta a la base de datos. Entonces, en el backend tenemos como
un área que se encarga de hacer la programación de los servicios y otra área que se encarga de estructurar las bases de datos. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, creo que eso me quedó en rojo, pero ya lo escribí, lo dije. Esperemos que haya quedado bien. Listo, entonces, ¿qué pasa? Normalmente, en el software, entonces tendríamos como 3 aspectos principales. Los voy a poner acá. Uno sería la capa de presentación, que acá hablamos de lo que es el frontend. ¿Sí? El otro aspecto, digamos que es la capa de datos, que aquí entonces es donde hablamos de bases de datos. Y la siguiente vendría siendo, digamos, modelo de negocio. Modelo no, normalmente uno le dice lógica de negocio. Y aquí es donde hablamos de todos estos servicios o APIs. Sí, entonces, tenemos estos 3 aspectos. Nosotros con JavaScript podemos hacer, hay que me dibujar acá, esta y esta. Sí, ya la capa de bases de datos que vendría siendo un gestor de bases de datos. Yo creo que hemos escuchado algunos. Por acá dicen que existe mi SQL. Ahí quedaría bien, sí. Que existe mi SQL, Oracle, SQL Server. Digamos que son como los más conocidos, ¿sí? Entonces, hay un rol que se encarga propiamente de hacer esta parte de bases de datos. Entonces, cuando hablamos del desarrollo frontend, nos estamos ocupando de toda la interfaz bonita de nuestro sitio. Hagamos de cuenta que nuestro sistema es un software que permite gestionar el alquiler de disfraces, ¿sí? ¿De qué se encargaría el front? Se encargaría de desarrollar toda la parte bonita cuando yo voy y digo www.alquilerdedisfraces.com, me va a cargar un sitio. El front viene y hace que todo ese sitio se cargue bonito. Entonces lo maqueta con HTML, le pone estilos con CSS y lo pone a funcionar por medio de JavaScript, ¿sí? Entonces digamos que yo llego y entonces le digo ver los disfraces. Hay una opción que me deja ver los disfraces, me muestra las imágenes de los disfraces, ¿sí? Y todo eso lo está haciendo el desarrollador front. Me está permitiendo que yo interactúe con esa página, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde sale la información de los disfraces que hay ahí? ¿Sí? ¿De dónde saldría? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? La información de los disfraces. Sí, por ejemplo, yo como usuario voy y digo www.alquilerdedisfraces.com y Sí. llego y le digo ver disfraces y me salen 200 disfraces. Ah, del front. Imagen y descripción. Entonces, ¿dónde está eso? ¿De dónde sale esa información? Es una base de datos, bases de datos, ¿no? Exacto. Entonces, en el fondo esa información está en una base de datos que nosotros acá, digamos, el desarrollador full stack, pues a veces se le llama full stack al que sabe hacer, digamos, toda esta área, ¿sí? O también hay un diseñador de bases de datos, pero principalmente el back o el full stack se encargan de estructurar por allá una base de datos. Hagan de cuenta que es un Excel con toda la información, ¿sí?
Listo, entonces esa información está en una base de datos. Bien, ahora, ¿cómo hace el front para solicitar o para, o sea, como para saber que esa es la información que va a mostrar? Sí, ¿cómo haría? Ahí es donde entra el tema de los servicios o las APIs. Entonces, existiendo una base de datos, el desarrollador de backend viene y programa con código unas rutas, ¿sí? Unas URLs, a eso se le llama API. API es decir, vea, yo voy a poner mis servicios o yo voy a poner estas consultas en un servidor, entonces puede acceder, por ejemplo, api.alquilerdetrajes.com, disfraces. Entonces, ahí en esa ruta, cuando tú me llames a esa ruta, esos son peticiones HTTP, cuando me llames a esa ruta, yo te devuelvo un listado de los disfraces que tienes que mostrar con todas sus características. Listo, que entonces lo van a alquilar. Bueno, entonces si lo van a alquilar, entonces le tengo otra ruta para que me mande la información de quién lo va a alquilar y cuál traje es. ¿Sí me hago entender? Entonces hay una constante comunicación entre el servicio de backend y la plataforma que hacemos desde el front, ¿sí? Y ya el front debe encargarse de consumir esa información que le está enviando el backend, o más bien que le provee, porque el backend no le envía si yo no solicito. Sí, yo como front debo decir, bueno, llegaron a mi página, pin, tengo que cargar los disfraces, uy, tengo que solicitarle a esa API que me mande la información de cuáles son los disfraces. Entonces esa API me manda, para cada disfraz me manda el nombre, la descripción, una imagen y todo lo que yo tenga que mostrar en mi sitio, ¿sí? Al tener esa información en una base de datos es donde decimos que es una información dinámica, porque otra persona, un administrador, puede ingresar un nuevo disfraz a la base de datos y se le va a actualizar automáticamente en el sitio, ¿sí? Porque ya como hay una consulta, simplemente es coger un dato más de la lista. Me hago entender un poquito, de pronto no detalladamente, pero les quiero como repasar esto que vimos al principio. ¿Vamos bien ahí? Sí. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer con JavaScript? Como vemos, JavaScript antes se utilizaba solo para hacer desarrollo front, es decir, para hacer código que fuera interpretado por el navegador. Cuando hacemos código, tenemos los lenguajes de programación y tenemos dos formas, digamos, de ejecutarlo. Entonces, una es el código que puede ser, digamos, eso yo le cambié el color. ¿Sí? Una es el código que debe ser compilado. Aquí tenemos principalmente el código de backend, ¿sí? ¿Qué significa compilar? Entonces es traducir al lenguaje de máquina. ¿Cuál es el lenguaje de máquina? Principalmente el lenguaje binario, ¿sí? Y la otra vendría siendo el código que es interpretado. ¿Interpretado por quién? Por un intérprete, ¿sí? De ese código. Haga de cuenta que tenemos un traductor del inglés, ¿sí? Entonces, esa persona coge cuando nosotros le hablamos español y le traduce a inglés a Leandro, ¿por qué? Si no, entonces no nos logramos comunicar. Entonces, cuando esto sucede, que el código es interpretado, principalmente aquí tenemos a JavaScript, ¿sí? Los demás lenguajes que son, digamos, de backend, porque el front a la final es JavaScript, ¿sí? Entonces, los lenguajes de backend deben ser compilados. Es decir, yo hago un código, tengo que pasarlo por un proceso que convierte ese código, digamos, a un lenguaje de un nivel más bajo, de un nivel que es más entendible por el computador, ¿sí? Y ya ese código se ejecuta
en el servidor y hace su función, pero tengo que hacerle digamos, un cambio, ¿sí? Tengo que pasarlo por un cambio para que se genere un nuevo código. Con JavaScript lo que hacemos es que simplemente lo programamos desde un archivo .js y cuando cargamos el sitio .html, ese código de JavaScript es interpretado por el navegador, ¿sí? En el fondo, el navegador tiene un intérprete de JavaScript. Y entonces, por eso funciona como, digamos, de manera sencilla. De manera sencilla, ¿como qué? Como esto. Si yo le doy clic derecho al navegador. Espera, yo dejo de anotar acá. Si yo le doy clic derecho, inspeccionar. Lo hemos hecho, ¿cierto? Hemos inspeccionado hasta el momento en el inspector que hemos trabajado nosotros. Hemos trabajado Elements que nos muestra el código HTML de la página, ¿sí? Y hemos trabajado los estilos acá para aplicar algunos estilos de manera, digamos, inmediata. Si nosotros vamos a la sección console, ¿qué nos abre? Una consola, ¿sí? Esa consola nos interpreta el código de JavaScript. Entonces, por ejemplo, hay una instrucción en JavaScript que me permite imprimir un mensaje. Sí. ¿Recuerdan en PCInt cuál fue el primer ejercicio que hicimos? El de Hola pedir el Mundo, nombre. no. El Hola Mundo. Sí, cuando uno va a aprender lenguajes de programación, lo primero que hace es Hola Mundo. O sea, ¿cómo muestro un mensaje? Sí. Entonces, en PCInt, ¿recuerdan cómo era? ¿Qué instrucción había en PCInt para eso? Escribir. No sé si era... Escribir. Escribir. Muy bien, Patti. Vea, ¿sí ve? Siempre dicen que lo último eran los primeros. Entonces en PCInt decíamos escribir y le poníamos, era una función, ya no recuerdo. No, era escribir y le mandábamos el mensaje. Hola mundo. Sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso con JavaScript? Si yo pongo console.log, ¿sí? Y pongo dentro el mensaje entre comillas, aquí tenemos en cuenta los tipos de datos que vimos con PCInt, ¿sí? Hola mundo. Y le doy enter, me va a aparecer el mensaje hola mundo acá. No importa que acá aparezca un define, esto es normal, ¿sí? Pero me va a aparecer un mensaje que dice hola mundo. Entonces, ya en todos los navegadores yo puedo ir a probar código de JavaScript, ¿sí? A veces yo tengo cosas por probar y yo no quiero crear un archivo JavaScript, conectarlo a un archivo HTML y abrirlo con el lib server y, ¿sí? Sino que yo digo, uy, tengo esta teoría de cómo funciona esto. Entonces vengo acá, hago mi código, pruebo que funcione y ya con eso me quedó claro. ¿Sí? Entonces, la consola la podemos utilizar como para hacer ese código de JavaScript. Entonces, vamos todos a abrir la consola y vamos a hacer un console.log. Abramos el navegador Google Chrome como para que todos tengamos la misma consola. Entonces, la primera instrucción que aprendemos en JavaScript, console.log, que nos permite mostrar un mensaje en la consola. Sí. Venga, perdón, Maru, ¿cómo me meto en Google? ¿Me meto a dónde? ¿Cuál es Bueno, el link? recuerden que para entrar acá nosotros abrimos el navegador, mi amor, pero para abrir el inspector, ¿qué hacemos? Clic derecho, inspeccionar. No, sí, pero ¿Sí? ¿qué vamos a coger? ¿Cuál página? ¿Qué? La sección console. Hay elements y luego sigue console, ¿sí? Aquí hay este menú. No, pero pásame el Mío, link. Es que no ¿cuál me cualquier página. Abres Google Chrome, bueno. le das Haga clic Google. derecho, inspeccionar. Eso. Con tal de que abran el navegador en cualquier página, funciona. Hagamos de cuenta que lo vamos a abrir en Google, ¿sí? Ahí en la página inicial de Google, Sí. en el buscador ya, solo inspeccionamos.
Exacto. También se activa el inspeccionar con F12. Para los que les gustan los atajos del teclado. Ah, bueno, entonces ya vamos en consola. En console y entonces, sí, en la sección console, mi amor, acá. Pilas que nosotros ya hemos trabajado con el inspector, entonces simplemente agregar a ese conocimiento que tenemos de Elements y Style el console. Y ya luego, a medida que vayamos avanzando, vamos viendo para qué sirven los demás. Si quieren, le dan control más aquí dentro de la consola por si lo ven el texto muy chiquito. Sí. Váyanlo habilitando, porfa. Listo, ¿no quieres? Bueno. Tenemos, ya aplicamos console. .log. Abro paréntesis. Entre comillas, pongo el mensaje. Hola, mundo. .log. Paréntesis. ¿Sí? Adentro comillas y pone el mensaje. Hola, mundo. ¿Qué vendría siendo este hola, mundo? ¿Qué es ese hola, mundo? Texto. Un texto, ¿sí? Entonces significa que le estamos pasando el console.log es una función que recibe como parámetro un valor. En este caso le estamos pasando un valor de tipo string. ¿Sí? Recuerdan, ¿no? Una cadena de caracteres, porque es un texto. Y por eso lo pasamos entre comillas. ¿Sí? Y le damos enter para que el intérprete haga su labor y nos responda hola mundo. Sí, ahí vamos bien. Ahora, si yo quiero mostrar un número, Maru, perdón, pero a mí no me aparece eso. ¿qué le aparece? Me sale un error. Error, console es no definida, pues. Console es no. Mire que Ah, lo no, haya es que escrito no. todo en minúscula. No, espere que ya se escribe mal. Listo. Console. Sí, a mí también me pasó, pero es porque después del log le di espacio y es sin espacio. Eso, muy bien. Hola, mundo. Sí, ya quedó bien. La he escrito mal. Ahora, podemos ir o mostrar en consola cualquier tipo de dato. Vamos a mirar cómo mandamos un número, ¿sí? Console.log. Como es un número, no tengo la necesidad de enviarlo entre comillas. Entonces, en este momento yo necesito que ustedes como que se devuelvan a lo que hicimos de PCIN y recuerden todo lo que vimos con PCIN, ¿sí? ¿Qué fue eso? Lógica de programación. Y esa lógica es la base para uno aprender lenguajes de programación. Entonces, en PCIN vimos tipos de datos, ¿sí? Vimos cómo hacer ciclos, ¿sí? Entonces, necesito, por ejemplo, variables, funciones no lo alcanzamos a ver porque entonces le vamos a trabajar acá. Pero trabajamos muchas secuencias, flujos de procesos. Entonces, la idea es que como que tengamos eso acá, lo revivamos. Voy a imprimir un número, cualquier número, ¿sí? No necesariamente tengo que enviarlo en string, ¿sí? En string es que mandarlo con comillitas. Como es un número, él puede imprimir el número normal. Igual, si lo mando en comillas, él me lo va a imprimir. Ya les voy a explicar por qué.
¿sí? Que quiero mostrar una operación matemática. Listo. Console.log. ¿Qué operación quiero validar? 34 por 56 dividido 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, así como en PCIN podemos hacer operaciones matemáticas con JavaScript y con todos los lenguajes de programación, podemos hacer operaciones matemáticas. Incluso con JavaScript y con los demás lenguajes, pues hay un soporte de operaciones matemáticas de pronto como más robusto, ¿sí? Resolver valores absolutos, seno, coseno, ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿sí? Entonces es simplemente buscar la operación apropiada o la sintaxis de código apropiada para yo resolver la necesidad que tengo de una operación. Listo, entonces. Esto es para mirar la consola, ¿sí? Entonces, puedo definir variables. ¿Recuerdan en PCIN que era una variable? ¿Cómo la definíamos? ¿Sí? Sí, que había unas booleanas, otras que eran ¿qué? Exacto. Una variable numérica, alfanuméricas. Listo, entonces, ¿qué sería una variable? ¿Qué recordamos de que lo que es una variable? ¿Qué es una variable? Algo que cambia, que se modifica, pero un poco más a la programación. Es un dato. Es un dato, ¿que dónde se guarda? Sí, tú no habías hablado de eso. Sí. Cuando nosotros definimos una variable, pues eso se tiene que guardar en algún lado. ¿En dónde? En la memoria RAM, ¿sí? Porque la memoria RAM en nuestro equipo es la que hace esa labor de ser una memoria, digámoslo, volátil, ¿sí? Mientras nosotros estamos haciendo procesos, digamos, que están en ejecución, se les llama, si uno está ejecutando procesos, esos valores que crea se guardan dentro de la memoria RAM. Entonces la memoria RAM, hagan de cuenta que también es un Excel que va indexando toda la data hasta que puede que se llene. Y por eso a veces el computador se vuelve lento y deja de funcionar bien. Porque a medida que uno abre ventanas, ¿sí? Abre un archivo Word, me voy a abro Google, voy a abro Facebook, todo eso está cargado en la memoria RAM. Entonces, por eso a veces uno le dicen, cierre los programas para que de pronto el computador le dé más rendimiento, ¿sí? No es que vaya a ser más rápido, pero tiene más memoria donde almacenar la información que necesita. ¿Recuerdan qué tipos de datos teníamos en PCIN? Sí. ¿Tipos de datos o de, Sí. de variables o qué? Sí, tipos de datos, tipos de variables. No es Sí, variables reales, enteros, enteros, reales, Reales, enteros, cadenas, ¿sí? lógico. Lógicos o los booleanos. booleanos. Alcanzamos a trabajar vectores, ¿cierto? Vectores, sí, Vectores, es otro tipo de datos. Recuerden el vector que almacenamos varios valores. Acuérdense que accedíamos a la posición del vector en la posición 0, 1, 2, ¿sí? Sí, sí. Todo Así eso es. vamos trayendo. Entonces, hay algo con los lenguajes de programación. Normalmente los lenguajes de programación son tipados. ¿Qué significa que son tipados? Que validan el tipo de dato de la variable que queremos asignar. Es decir, en un lenguaje de programación común, para definir una variable, recuerden, por ejemplo, en PCIN decíamos entero, suma, igual a tal cosa. ¿Sí? Luego decíamos cadena, texto, igual, hola. ¿Sí? Y así decíamos, ¿qué tipo de dato acá se va a almacenar en esta variable de nombre suma o en esta variable de nombre texto? Entonces decíamos, esto va a almacenar un entero, entonces le pasamos un entero. Si queríamos entonces pasarle a esto un valor, pues ¿cómo
lo definimos como un valor entero, un valor numérico, pues nos va a generar un error, ¿sí? Esto se le llama, digamos, lenguajes tipados, es decir, validan el tipo de datos, ¿sí? Pero si nos ponemos a hablar de JavaScript, resulta que JavaScript es un lenguaje no tipado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un lenguaje no tipado? Yo no tengo que definir el tipo de dato que tiene esa variable o que va a almacenar esa variable. Sí, yo no tengo que definir ese tipo de dato. Simplemente pongo el nombre de la variable y el valor. Y unas palabras claves que tiene JavaScript. Entonces, si nos ponemos a mirar, yo puedo decir, voy a poner dos ejemplos. Digamos, JavaScript maneja algo que se llama variables, que se usa let. Les voy a enseñar con la base de la última versión de JavaScript, porque antes se llamaba var, pero eso ya no se utiliza. Variables y constantes, ¿sí? Y constante se define con la palabra clave const. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? A nivel de diccionario, ¿sí? ¿Qué es una variable y qué es una constante? ¿Cuál es la diferencia? Que una no cambia el dato, Es la que información. una no cambia Y la otra permanece. y la, ok, o sea, una permanece igual y la otra puede cambiar su valor. Sí, es mutable, muy bien. Entonces, si yo tengo un valor dentro de mi proceso que necesito utilizar y es un valor constante, lo hablábamos, por ejemplo, en PCIN como el valor pi, ¿sí? Es un valor constante que si yo lo quiero utilizar en diferentes operaciones, puedo definir una variable pi, pero entonces esa variable sería, digamos, una constante, ¿sí? Digamos que la llamamos variable porque se conoce en el fondo como esos datos, ¿sí? Se les conoce variables, pero entonces ya vamos a validar que cada vez que vayamos a crear una variable, verifiquemos, ¿esto es variable o constante? ¿Sí? Si puede cambiar, sería let. Si es una constante que normalmente permanece, sería const. Y ya más adelante vamos a ver cómo es un modelo de programación, digámoslo, funcional, donde prácticamente todo lo definimos como constante. Entonces, hablando de eso, yo puedo definir, por ejemplo, vamos a continuar en la consola. Si tienen mucho código acá, espérenme, yo quito esto. Acá. Si tienen mucho código acá, pueden limpiar con este. Con este. ¿Sí ven acá? Espera que es que no me ha dejado seleccionar. Dibujar. ¿Sí ven? Sí. Acá le pueden decir, le dan clic y les limpia la consola. ¿Sí? Entonces, como para que no se llenen de mucho código ahí. Entonces, voy a borrar acá. Vamos a mirar los tipos de datos básicos. Entonces, digamos nosotros, aunque JavaScript no es tipado, pues debemos tener en cuenta los tipos de datos. Sí, o sea, qué valores le podemos pasar a esas variables o constantes. Entonces, digamos que todos los va a definir con let, porque todos van a ser variables. Entonces, yo digo let, sí, nombre igual a María, ¿sí? O María Giraldo. Nombre es un string, ¿sí? Y le doy enter. Let nombre igual a su nombre, ¿sí? Un valor en comillas.
Y a la final vemos que nos da una respuesta que dice un define. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. ¿Y entonces dónde quedó eso? Si eso está en la memoria. ¿Cómo hago que me muestre el valor que tiene la variable nombre? Pues como el console log es un mensaje en consola, yo puedo decir console.log nombre. ¿Sí? Y él me responde ya María Giraldo, el valor que le di a esa variable. Paréntesis. Porque acá no paso nombre entre comillas. Porque sería un texto, entonces lo que me imprimiría ese console log sería el texto nombre. ¿Sí? Pero como voy a hacer referencia a una variable que ya creé, que tengo almacenada, pues ahí le paso el nombre de la variable. Ahora voy a definir una variable edad, entonces le digo let, palabra clave para definir las variables en JavaScript, ¿sí? Let, edad, va a ser igual a 32, por ejemplo, ¿sí? Y le doy enter. Cuando hacemos el igual no necesitamos paréntesis, ¿sí? Entonces yo lo igualo simplemente, no tengo que utilizar paréntesis porque el paréntesis es para llamar a funciones. Listo, let edad, 32. Entonces vamos a imprimir console.log edad. Enter. Entonces ahí me responde 32. Console.log paréntesis y lo imprimimos. Maru, Hola, dígame tío. por ejemplo, eso que aparece al frente BM 2210 o BM, pues como es que. Eso es un mensaje de la consola como un log, ¿sí? Pero no nos afecta en nada, ¿sí? Entonces, en el fondo es como la salida que generó, digamos, esta interpretación generó esta salida y quedó registrado como en este espacio del navegador, por decirlo así, ¿sí? Como en ese espacio de código. Listo, entonces voy a limpiar. Vamos a limpiar acá nuevamente. Vale, mi amor, vamos a limpiar. Ahora, ustedes, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. Si yo quiero que me muestre el console.log, me muestre el nombre es tal y la edad es tal. ¿Cómo trabajo el console.log para que me muestre esto? Por ejemplo, ya tengo una variable nombre, tengo una variable edad. Entonces yo quiero que me imprima un texto que diga, el nombre es María Giraldo y la edad es 32. ¿Sí? ¿Cómo trabajaríamos el console.log? Inténtelo hacer recordando lo que hicimos con PCI. A ver qué les sale. ¿Qué comando se utiliza para borrar? Qué pena. Clear. ¿O no? Sí, yo puedo acá en este icono, Ah, ya. ahí limpio la consola. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Maru? No entendí. Claro, ¿qué hay que hacer? Les voy a poner un ejercicio cortico, ¿sí? Entonces, les voy a poner el texto acá. Dice, espera, a ver, esto tiene una letra más grande, no, bueno. Ejercicio, ¿sí? Mostrar por consola el siguiente mensaje. El nombre es, y acá diría el nombre de la variable, ¿sí?
Y la edad es, y nos diría la edad. ¿Sí me hago entender? Entonces, teniendo en cuenta que vamos a llamar, debemos enlazar las variables nombre y edad creadas anteriormente. Si nosotros definimos una variable nombre, definimos una variable edad. Ahora, ¿cómo hago el mensaje de consola para que me imprima esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Console.log. Lo que les estoy pidiendo es qué va acá. ¿Qué va acá? ¿Sí? Se los pongo. Ah, chample. Voy a volver a escribir. ¿Ah? Ahí está. Les voy a dar 5 minutos como para que piensen, ¿sí? Si quieren consultar en Google, vale. Es solo como para animarlos a que hagan la consulta. Voy a traer al Pinito para que se relajen. Miren al Pinito. Sí. Ya lo hicieron.
¿Cómo les fue? ¿O no me están escuchando? Maru, pero no sé si está malo. Ya me vas a escuchar allá. Dale. Si quieren nos Eh, compartió. o sea, no sé, pues yo lo hice, pero no lo copié todo sin arrastrarlo. Entonces no sé cómo lo arrastra. Y Lilith, y tampoco, pues no me dio. Intenté varias formas. Listo, compártanos para ver cómo lo intentó. Inferior. Porque es que el tema aquí ya se vuelve un poquito como de malicia. Yo sé que apenas estamos Sí. empezando, pero Espera, como yo vimos comparto. PCInt, debemos tener esa malicia que cogimos en PCInt. Pues mira, Maru, El yo nombre es intenté. igual nombre y la edad es muy Y la bien. es. ¿Ah? El nombre es Freddy y la edad es 47. Bueno, Pero lo yo le estaba metí aquí el intentando la dato. primera vez, ¿Mm? estaba muy bien, pero hacía falta otra cosita de más. Pero Pero aquí le intenté con LED, pero tampoco me la trae, dice que hay error. O sea, que intenté hay como que me error, arrastre. porque LED solo se usa cuando yo voy a definir la variable. Como la variable ya está creada, sí, cuando la voy a Sí, crear es cuando se usa. pero Como ya mira está que creada, hay un el error. nombre y edad no me sirvió. No le sirvió, pero porque le hace falta una cosita chiquita. Sí, las Vamos a ver comillas. quién más nos comparte y ya ahorita les aclaro, ¿sí? Listo. ¿Quién va a compartir cómo lo hizo o qué pruebas hizo? ¿Cómo le fue a Mayra, Leandro? Pati, amor. Vale. Solo lo intentó mi tío. A mí no me dio. A mí me olvidó dejar de vaca sin taxi. ¿Y qué intentó hacer? Intenté con las comillas y obviamente la variable por fuera, separando con coma, y luego intenté normal, Y sin la coma. tiene los intentos ahí para mostrarlo, ya los borró. Sí, no, sí los tengo. Muéstrenos, es que esa es la idea. Vamos a mirar que más fácil con el error recordamos la forma correcta. Eso sí, vea, tengo estos dos intentos. El nombre es nombre y la edad es edad. Ya Mayra, vea que se está acercando un poquito más, ¿sí? De lo que hizo mi tío. Ya Mayra agregó unas comas. Solo que le hace falta otras. No recuerdo ahí cómo se ¿Cómo lo aplica. hacíamos en PCI? De hecho, en PCI agregábamos comas también. Ya, yo lo intenté así, pero pues tampoco Yo me dejo de dio. compartir. Bueno. Yo ya dejé de compartir. No, todavía no. Compártanos, Listo. vale, a ver. Listo. Ay, me olvidó. Gracias, mi amor. Con mucho gusto. Pero lo termino porque la había borrado. Listo, vale. Ahí, digamos que está más alejada de lo que estaba haciendo Mayra y mi tío, porque el console log no se iguala a algo, ¿sí? Sino que el console log, como es una función, todo debe ir dentro de los paréntesis. Listo, entonces les voy a decir la solución. Leandro y Patti no compartieron, amor, tampoco. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan lo que decíamos en PCIN que era concatenar? Sí. Sí, Quise concatena con comas también. Es igual. exacto. Bueno, yo no te he hablado es porque estaba intentándolo, porque no, tratando de Ah, bueno. adaptarme, pero es con coma, ¿cierto? Lo mismo. Con comas concatenamos. Entonces, ¿qué necesitamos concatenar? Un texto que viene estático. Ah, ya lo hice y me dio, lo hice y me dio. Muy bien, esa es la clave. Tío, compártanos. Espera, Ustedes vean cómo sirve
el conocimiento de lo técnico. Sí, vea que le di la palabra concatenar. también. Pedro preguntó. Mire, Ya también me dio con lo que me dijiste. Súper míralo bien. ahí. Ya me Exacto. lo trajo. El nombre es Freddy y la edad es 47. Muy bien. Ya no necesitaría la última coma porque no va a agregar Bueno, más. ¿Sí? listo. Otra forma de concatenar es con el símbolo más. ¿Sí? Que eso es para concatenar strings. Entonces, ¿cómo quedaría con el símbolo más? ¿Quién lo hace y nos lo muestra con el símbolo más? ¿Con qué? Con el símbolo más. Yo lo Pero hago ¿cómo si así? quiere. Pero ¿cómo así? Que diga que. Otra forma de concatenar en vez de usar comas, ¿sí? Es el Ah. más. Es usar el más Más. para concatenar strings. Voy a intentarlo. Entonces, intentémoslo con el símbolo más. Hay que tener en cuenta cuál es el texto que nosotros estamos poniendo y cuál es el nombre de la variable. El texto que queremos que salga, por ejemplo, el nombre es, eso es un texto estático, entonces eso lo voy a poner entre comillas. Sí, el nombre es, y voy a llamar a nombre, entonces el nombre es, va entre comillas, coma, nombre, o más, nombre, ¿sí? Y la edad es, entonces la edad es un texto que quiero concatenar con el resto de texto que tengo allí. ¿Sí me escuchó, mi amor? Todo lo contrario. El nombre es un texto que usted está poniendo ahí. Si lo manda así, él pensaría que le está buscando una variable él, otra variable nombre, otra variable es, ¿sí? Entonces la idea es llamar a la variable nombre que ya se tiene y llamar a la variable edad que ya se tiene. O sea, en este momento estamos concatenando con el más, ¿sí? El mismo mensaje, pero con más. El que lo tenga me dice y lo compartimos. Yo lo tengo. Listo. Compártalo, Mayra. A ver cómo lo hizo. El nombre es más nombre, más y la edad es más edad. Muy bien, ¿sí? Ustedes vean que no es tan alejado de lo que estábamos trabajando en PCIN. ¿Sí? Ahora, Valentina lo comprende, Patti lo comprende, Leandro, que no han compartido. Mi amor, ¿lo Mario. comprendes? Sí, sí, sí. Yo no sé por qué no me dio, pero lo tengo así con los más. Es que lo hice primero con los más despegados y después los hice pegados. Y ninguno de los dos me funcionó. Y yo veo que Mayra lo tiene con los más pegaditos y le da. Compártanos a ver qué error hay por ahí. Vamos a ver qué fue. Sí, eso es. Mira, debes imprimir el texto, el nombre es, entonces eso va entre comillas. Ah, no, El ya. es va entre Mira. comillas. Mira el error. Ah, lo que había escrito cosonle. Con Sonle. Vamos a ver si ahí me Ajá. da. Debería. Ah, sí. Bueno, y quedó pegado que aquí hay que separarlo aquí. Eso, entonces tienes que darle flechita arriba como para que te muestre el historial del comando que has aplicado ahí. ¿Sí? Como cuando hacemos git. Entonces, ubica el cursor ahí, dale clic. Abajo, ahí, Aquí. clic. Dale clic como si fueras a escribir. Eso, y dale cursor arriba. Ve la flechita arriba del teclado. ¿Sí ves? Ah, sí, Y ya. ahí ya Ajá. te entras con las flechitas normal del Ah, teclado qué hacia bien. adentro. Ujú. O Y también hago con este. el mouse, ahí sirve el Como mouse. yo hice este también así, entonces aparte, entonces está. Entonces vea que es el mismo camino que recorrimos con PCIN, pero ya aprendiendo JavaScript. Sí, es cierto. ¿Sí? Listo. Ok. Pero entonces venga, Braulio, amor, compártanos la pantalla para que todos aprendamos de eso que estás haciendo para que corrijamos ese error. ¿Sí?
Muy bien, Leandro. Listo, mi amor, mira lo que está haciendo. Está diciendo, el nombre es Braulio y la A es 42. ¿Sí? Dámosle enter a ver qué pasa ahí. ¿Qué dice? Bueno, este error no es el que yo quería que saliera, pero entonces te voy a explicar. Vuelva a darle flechita arriba para que pongamos el... Démosle console.log a nombre. ¿Sí? Que es lo que hicimos ahorita. Abajo, le damos clic, console.log, nombre, que fue lo que hicimos ahorita. ¿Recuerda? Vamos a imprimir el nombre. Ya, muy bien. Ya. Enter. Muy bien. ¿Qué dice? O sea que como tienes el nombre del Braulio, ¿sí? Ahí no va Braulio, porque Braulio es el nombre que usted sabe que ya tiene almacenado en la variable nombre. Entonces ahí iría, el nombre es, iría la variable nombre. Entonces vuelva a darle flechita arriba. Acá. Para que busque. Y ahí vamos a organizar. ¿Sí? Eso no es Braulio. Eso es la variable. ¿Sí? Ya, si yo definí una variable Braulio igual a Braulio, pues ahí iría Braulio. ¿Sí? No, mi amor, ya tiene el texto, el nombre es. ¿Qué quiere que se concatene? Recuerden, concatenar, unir un mensaje con otro. Uno que es estático, otro es dinámico. Entonces, el dinámico es lo que hay en nombre. Sí, entonces ahí se pone nombre, que es el nombre de la variable. Y acá. Y en la edad, ¿qué variable definió que tiene igual a la edad? ¿Cómo se llama? Sin embargo, las que más. Eso está haciendo un texto, ¿sí? Después de nombre iría coma. Yo pongo acá. Amor, tú ya estás ahí. Y la edad. Aunque el porro también es. Exacto. Entonces no queremos el valor, lo que queremos es que concatene, que se traiga el valor que hay en otra variable. ¿Sí? Le faltó edad, coma, edad. Dele flechita arriba, porque dice y la edad. ¿Y la edad? Maru, Sí, tío. después de que acabe como Braulio ahí, a mí me pasó algo raro con el más, y es que me juntó todo eso y no me lo deja separar. Listo. Termina ahí, mi amor. Y la edad, coma. No, mi amor, ya tienes y la edad. Edad. Ajá, coma. Edad es la variable que se definió que tiene almacenada la edad. Recuerde PCI. Démosle enter. ¿Sí? Allá de dónde trajo Braulio y de dónde trajo el valor 32. De lo que ya tenía. De lo que usted guardó en la variable. ¿Sí? Muy bien. Tío, compártanos. Dale, dejar de compartir, mi amor, por favor. A ver qué le pasó con el más. Listo, ahí está. Mira. El No, no rey está y- compartiendo. No, Nada. Ahí sí ya está perdón. cargando. Listo. Ya. Mira, quedó pegado. ¿Pero por qué quedó pegado? Porque el No, string, el nombre es, cierra directamente las comillas. Entonces recuerde que habrá que darle un espacio después de es antes de cerrar la comilla. ¿Sí? o sea, acá. Exacto, porque ese texto sale tal cual. ¿Sí? Entonces no es el espacio Sí, que damos para entre los más, sí. sino Ajá, el texto que queremos que se concatene con el otro. sí. Listo, dale. Gracias. Listo, muy bien.
respuestas que nos faltan son de lo que escribimos antes de usted colocarnos el ejercicio. Exacto, ¿qué pasa? Es que como estamos trabajando en el navegador en la consola, como definimos una variable, por ejemplo, definimos una variable nombre, ¿sí? Miren que si yo la pongo, él me la va a mostrar por defecto. El navegador, cuando yo la pongo, le hace un console log por defecto, ¿sí? Pero yo le estoy enseñando el console log, entonces la idea es hacerlo con console log. Si miro edad, todavía está, ¿sí? Entonces yo puedo usar todas esas variables y todo lo que defina hasta que yo reinicie mi navegador, como hacemos con los estilos. Si yo estoy modificando estilos y reinicio el navegador, se me perdieron. Sí, ¿recuerdan? Si reinicio, listo, reiniciemos. Ahora digo nombre. Ya no está. ¿Sí? Porque al cargar nuevamente, entonces en la RAM se borró ese acceso temporal que había cuando se cargó esta ventana. Sí, digamos que yo la cerré, ya cargué otra. ¿Qué tendría que volver a hacer? Volver a definirla. Let nombre igual María Giraldo. ¿Sí? Let edad igual 32. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a modificar, como lo definimos como LED, el nombre y la edad ya pueden ser diferentes. Pati, ¿cómo vamos? Bien, Maru. Sí, bueno. Entonces yo ya puedo decir, hey, ya el nombre va a ser Braulio, ¿sí? Ya no necesito LED porque ya esa variable está definida. O sea, yo creo la variable y luego la utilizo. Recuerden, PCIN, creábamos la variable una vez y luego la podíamos seguir llamando en cualquier momento. Entonces aquí, Pero, pregunta, por ejemplo, pero ya utilizó nombre y vamos a agregar otro nombre, ¿te habría que poner el nombre 1, nombre 2 o qué? no, vamos a modificar el valor de nombre. Es decir, si yo hago ahora console.log nombre, me saca María Giraldo, pero ya el valor de esa variable nombre yo le voy a poner Braulio. Y cuando haga console.log nombre me va a imprimir el de Braulio. ¿Sí? Entonces es a cambiar el valor de la variable, no a crear otra variable. Porque como dice Tío, tendríamos que crear una variable nueva nombre 2. Pero lo que quiero es modificar ese valor de la variable nombre. Entonces simplemente digo nombre sería igual. Y como es un texto, lo pongo entre comillitas, Braulio. ¿Sí? Y ahí le doy enter. Entonces cambiémosle el valor a la variable nombre. Listo. Cambian el valor a la variable nombre, mi amor. Ponen nombre igual a otro nombre. ¿Sí? Y le damos enter. Vea que empezamos suavecito, pero esto se pone muy bueno. Ya va a escribir muy chévere. ¿Sí? Entonces ya no necesito leer. Ahora, la voy a cambiar. Otro valor. Le voy a poner un valor diferente al que ya le di inicialmente. Edad. También la cambié. Entonces vamos a cambiar edad. ¿Ya la cambiamos? Respóndame porque no sé si están o no están. Bueno. Sí. Ahora vamos a imprimir el mismo mensaje. Console.log. ¿Sí? El nombre es, coma, nombre, coma,
Ya lo había hecho y no me lo cambió. Esto porque se está quedando bloqueado. Deme un segundo que esto se está bloqueando. ¿Será que me llenó la RAM? No se lo cambió Leandro. Vamos a mirar a ver acá qué pasa. El nombre es el nombre. La edad es edad. ¿Sí? Yo como apenas las creé, pues me debe mostrar el mensaje. Pero entonces dígame, Mayra, Patti, Vale, Freddy, si se las cambió o no. Sí, Maru. Listo, entonces Leandro, vamos a revisar de pronto qué hiciste mal. Posiblemente la asignación quedó incorrecta. Compártenos la pantalla. Oh, lo mismo. Mal escrito. Ya vi. Ah, ya Nombre con viste. doble M. Nombre con doble M. Me estoy equivocando en la sintaxis. En el tipeo. Sí. Listo, pero lo importante es uno saber dónde está el error y resolverlo. Entonces vean que ya como son variables, ya nos permitió modificar el valor de nombre y edad y ya cuando las fuimos a utilizar más adelante, ya digamos las tenía actualizadas. Eso es lo que permite hacer el let, ¿sí? Cuando creamos la variable con let. Ah, me falta una coma después del nombre, mi amor. ¿Sí? Pilas que entonces tenemos coma acá porque vamos a concatenar este primero string con este que está acá. Pero también vamos a concatenar el que se sigue. está llamando, hay que guardarlo entre las comas para separarlo de Ajá. lo que se está pidiendo. Exacto. Listo, llámelo variable, ¿sí? Variable. Ahora, ¿cómo? Si entonces yo recargo aquí, entonces, ¿cómo funciona? Son las páginas, ¿sí? Vámonos a crear una carpeta donde tenemos los ejercicios de HTML, ¿sí? O los ejercicios del curso, donde ustedes consideren. Entonces, me voy a crear una carpeta. Sí, allá podemos cerrar el navegador. Digamos que hasta ahí llegó esa explicación, que era como una introducción para que supiéramos un poquito a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces, una de las formas de uno probar el JavaScript es probarlo en la consola del navegador, pero uno no programa el código en la consola del navegador porque va a perder, ¿sí? Y eso es para sintaxis, digamos, para pequeñas pruebas de código. Yo para programar, hacer todo un programa, necesito un archivo JavaScript. Esto es lo que vamos a pasar a hacer. Segunda forma, ¿sí? ¿Cómo pruebo yo archivos, digamos, código de JavaScript? Entonces voy a crearme una carpeta donde tengo los ejercicios. Entonces todos vamos a crear una carpeta que diga intro.js, ¿sí? Voy a ponerla aquí en ejercicio HTML. O si quieren, se crean una carpeta aparte, como esto ya viene siendo JavaScript, una carpeta de JavaScript, ¿sí? Digamos, entonces voy a crearme una carpeta de JavaScript. JavaScript. Me quedo con 2A. JavaScript es con una A. Y aquí me voy a crear una nueva carpeta que diga intro.js, ¿sí? O intro-js. Voy a poner intro-js. JavaScript. Falta la P antes de la T. P antes de la T. Ahora, esta carpeta la voy a abrir en Visual Studio. Prima, ¿tú tienes Visual Studio instalado? No. Ah, eso me faltó. Ay, juema. Pero eso lo instala rápido. Listo. Busquémoslo en Google. Puedes buscar VS Code o Visual Studio Code. VS Code. Y ya él te manda, por ejemplo, acá hay una sección que dice Download.
Sí. Sí, Y entras directamente y descargas, me imagino que tiene Windows. sí, Descargas el de Windows y ya ejecutas el programa que él te descarga. ¿Sí? Aquí va descargando y ya le das clic a este punto .exe y le das siguiente, 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 siguiente. listo. Hágalo y la esperamos. Aquí como ya lo tengo, me dejó llegar hasta ahí. Cuando lo instale, que le abra esta ventanita, nos dice para que continuemos. Ok. Listo. No, Pati, está hablando. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, prima? Y para todos, pero los demás ya lo saben. Vamos a ir a File o Archivo, no sé si lo instalaste en inglés o en español. Le decimos inglés. Open Folder Ajá. y vamos a seleccionar la carpeta que creamos que se llama Intro.js. Entonces, esto estaría en Documents, Family Codes, JavaScript, Intro.js. Entonces, yo selecciono la carpeta y le doy aquí, seleccionar carpeta. ¿Y creaste Intro.js? No. Ah, pero puedes trabajar en esa. Sí. Si te abre esta ventanita, simplemente le dimos confiar. ¿Sí? Listo. Entonces, ya estamos todos acá. Vamos a crear un archivo index.html. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con JavaScript? Necesitamos el archivo HTML donde vamos a vincular el archivo de JavaScript. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo primero desde comando. Entonces, vamos a crear index.html. ¿Sí? Prima, en esta sección izquierda creamos este archivo index. Tú ves aquí unos iconos que dice New File, New Folder, entonces lo creamos con New File. O en esta sección vamos a hacer clic derecho, New File. Sí, listo. ¿Qué pasa? Ya tiene el micrófono apagado. Bueno, Mayra, vamos a compartir la pantalla y creemos la estructura de HTML, el documento HTML con un H1 que diga JavaScript. ¿Sí? Comparto yo la pantalla. Sí, compártalo y la vamos creando para explicarle a la prima. Listo. Ah, yo me creé este. Se lo elimino. Ok. Bueno, entonces acá en HTML, damos a HTML y escogemos esta que sale 5. Y ahí sale esta información. Sí, Listo. Como Maru dice que vamos a crear un H1, es un título. Entonces, cuando vamos a trabajar acá con etiquetas, siempre las etiquetas van en mayor, en esa figurita de mayor que y menor que. sí. Entonces la abrimos. Ay, ¿por qué no me da? Ah, ya. ¿Cierto? Y le ponemos H1. Y cerramos. Y la etiqueta también se... Ah, pero en minúscula. No sé por qué la puse en mayúscula. Eso siempre es en minúscula. Sí. Listo. Y ya dijo que abriera un H1. No sé qué más. Al H1 le vamos a poner el título de JavaScript. ¿El qué? Que diga JavaScript. Ok.
¿sí? La idea es que todos lo hagamos. Gracias, Mayra. Y ya. Ok. Sí, por el momento vamos ahí, entonces lo voy a hacer yo acá. Para recordarle. Este computador está como rarito hoy. Bueno, HTML 2.5. Y voy a hacer un H1 que dice JavaScript. Voy a guardar. Pati, se Bueno. guarda con control S, que para que ella se vaya Ah, bueno, familiarizando. con control S podemos guardar o les decimos archivo, guardar. Pero lo ideal es control S. Y ahora vamos a mostrar este archivo en el navegador. Para eso necesitamos algo que llama una extensión. Esas extensiones están acá. En esta parte lateral izquierda están estos iconos. ¿Sí? Unos archivos, la lupa, unas ramificaciones, hasta llegar a este que dice extensiones. Si lo ves, Patti. Sí. Ahí vamos a buscar libserver. Server. Ajá. Y le va a aparecer en la lista. Entonces, cuando le aparezca, mire que es este icono que está como moradito, como de emitir. Pues Sí. le vas a decir instalar. Como yo ya lo tengo, no me aparece. Pero le vas a decir instalar. Listo. Ahí está instalando. Listo. Cuando le instale, entonces vamos a ir a abrir el archivo index. Apenas lo instale, me dice para yo explicar el siguiente paso. Listo. Ya. Entonces voy a cerrar Sí. acá. Vuelvo aquí. El primer icono es el explorador de los archivos que yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, acá los que tengo abiertos, pero lo ideal es que yo abra intro.js, que es la carpeta que estoy trabajando. ¿Sí? Y le digo al index HTML, le digo clic derecho, Open with libserver. Y él me debe abrir el navegador con una página que dice un texto, un H1 JavaScript. Espérame. Sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las maneras que nosotros tenemos de incluir archivos de incluir JavaScript dentro de nuestro proyecto? Sí. Una es por medio de la etiqueta script. Entonces miren que es como muy parecido a lo que hacemos con el CSS. ¿Cómo incluimos estilo CSS en un archivo de HTML? No, no, eso es vincular un archivo externo. ¿Cómo escribo código CSS en mi propio archivo HTML? Style encima de Con la style. etiqueta style. Con la etiqueta style. Style. Ajá. O también se puede hacer en head, línea. yo pongo style, ¿sí? Esto para el CSS y pongo todo mi CSS, pero entonces con JavaScript funciona igual. Ya no es la etiqueta style, es la etiqueta script, ¿sí? Entonces voy al head. Entonces, Patti, en HTML lo que pasa es que uno tiene un árbol que se llama un DOM, Document Object Model, modelo de objetos del documento. En el fondo, ¿qué es eso? Todas estas etiquetas que se van abriendo acá son elementos HTML y tienen una jerarquía. Digamos, el doctype está solo, pero dentro de la etiqueta HTML, ¿qué? Es el nombre de la etiqueta. Se abre con el símbolo del mayor y se cierra acá. Pues digamos, esta es la etiqueta de apertura, ¿sí? Entonces debe estar dentro de símbolos de mayor y menor que. Ahora, la etiqueta de cierre del HTML es lo mismo, pero incluye un slash, ¿sí? Entonces, esta etiqueta abre el HTML y esta cierra el HTML. El head abre acá y cierra acá. El body abre acá y cierra acá. Es decir, que el HTML tiene dos hijos en este momento, el head y el body, ¿sí? Entonces, todo documento HTML tiene una cabecera y un cuerpo. En la cabecera, pues ya van una serie de configuraciones, como estos meta que vienen por defecto. El title es el título del documento, ¿sí?
¿Qué título? Si yo pongo, por ejemplo, vamos a ver, esto ya me abrió. Si tú ves acá, esto dice document, ¿sí? Este nombre de la pestañita. ¿Dónde configuramos ese nombre? En el title. Entonces yo voy y le puedo cambiar acá en title, en vez de document, pongo JavaScript. ¿Sí? Y ya va a hacer que mi página tenga como nombre de acá JavaScript. ¿Sí? Desde ahí se controla ese título de la pestañita. Listo, entonces necesito dentro de la etiqueta head, cuando yo digo dentro es entrar acá, ¿sí? Y hacer el código antes de que se cierre, o sea, antes. Puede ser acá, puede ser acá. Lo ideal es que esto lo deje así y lo pueda hacer, por ejemplo, debajo de title, ¿sí? Pero Sí. dentro del head. Ahora voy a decir script, tabulo, script y tabulador, para que ella me ponga el mayor y el menor que, entonces me los abre y me cierra la etiqueta, digámoslo por defecto. Es una ayudita que me da el Visual Studio, que es el editor de código. Y acá voy a hacer lo mismo. Console.log. Hola a todos. Mensaje desde el index.html. ¿Sí? Y voy a guardar. Entonces ponemos un mensaje acá. Una vez tenemos ese mensaje, obviamente vamos a guardar, control S, y vamos a ir a abrir en nuestro navegador la página que tenemos ya con el lib server. ¿Cómo sabemos? Porque normalmente se inicia acá 127.001.2.5500 y en este caso es el index.html. ¿Sí? Lo vamos a abrir con el inspector. Entonces le digo clic derecho, inspeccionar. Y voy a ir a la consola. Hola a todos. ¿Sí? Vemos que en la consola aparece el mensaje. No me aparece error. Listo. Puede ser que lo haya escrito mal. ¿Sí? Hola, Mauro, a mí me aparece otra cosa encima del mensaje también de error. Vamos entonces a ir mirando uno por uno. Prima, compártenos, por favor. A mí sí me dio. Bien, mi amor, prueba tú. Ábrelo con el lip server. Es que a mí me dio abajo, pero arriba me sale un error. Ven mi pantalla. Sí, hay, amplía porfa el visual, maximízalo. Eso. Ahí hay algo. Lo que pasa es que la etiqueta script también debe cerrar en la línea 10. Entonces le falta el slash antes de empezar script. O sea que no le dio el tabulador, ¿cierto? No, No. la escribió así. Dale Ya. con solo el slash. Eso. Entonces, ya vamos viendo que la estructura HTML siempre es como de anidar elementos. ¿Sí? Dale control S, Pati, para poder que le guarde el cambio. Listo. Ay, la cerré. ¿Cómo la muestro Vuelvo. otra vez? Clic derecho en el index HTML. Open with lib server, la primera opción. Y ahí le doy clic derecho inspeccionar. Y le digo en la consola, eso. Ahora sí. Entonces mira que dice, Ya. hola a todos. Es normal que salgan los otros mensajes, like reload enable, let's translation, porque puede ser que esos otros programas que están corriendo también tengan console logs y los van a mostrar en esa consola. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces es normal que salga. Listo. Dejo de compartir. Sí, para que siga mi tío. Listo.
¿Ya? Listo. Sí, ya la están viendo, mira lo Le que me vale parece. H1 por kiwi is invalid. Dice que esto amor, se ha ¿qué vas a ignorado en la comer? línea HTML, index HTML en la línea Mamá, me 6. estoy preocupando porque desde que tengo en la tarde, tengo dolor de cabeza y Sí. no me puedo quitar. Entonces, tío, por ejemplo, el navegador ya nos ayuda un poquito porque nos ayuda a identificar esos errores que tenemos en el código. Entonces vamos a mirar qué pasó con ese H1. H1 JavaScript no tiene un with. Está malo, yo no lo veo malo, ¿o sí? No, yo tampoco. Recarguemos a ver si sigue estando ese error. Pues, de hecho, no es un error, es un warning. Sí, Y démosle clic donde dice, ahí donde dice el warning que está en amarillo, donde está el enlace index.html 2.6, eso. Él ahí nos lleva supuestamente a la parte que tiene el error. Dice content with H1. Ah, lo que pasa es que de pronto se creó un texto que no necesita. En la línea 6. Vamos al Visual Studio, yo le digo cómo debe quedar. With igual device. With device. ¿dónde? Ok, entonces vean, tío, en la línea 6, de pronto cuando creó el H1 cometió ese error. Content, el atributo content debe ser igual a content, a with guión. Borra H1 y ponga with igual device guión with. Pero yo se Otra lo vez. mando. Más fácil así. Le voy a mandar en el chat. Divine, ¿o qué? Device, devise, ¿De qué? Dispositivo, device. dispositivo. Así, pues device. sí. Pero ¿cómo? Así está bien. Eso. With, no, espera, yo más bien se lo mando porque, véanlo ahí. Ese es el content. Entonces fue que le ingresó un H1 que le modificó ese parámetro. Borre todo lo que en la línea 6, borre content igual y reemplácelo por todo lo que le mandé. Y ya con eso lo corregimos. Pero sin el que cierra, solo hasta cerrar las comillas, hasta el 1.0 comillas. Ahí. No, desde content. Línea 6, content, eso, llévelo y hasta las comillas que cierran le da control X. Eso, bórrelo o lo borra. Y ya pega el que le mandé en el chat. Listo. Eso, ese era el error. Listo, ya. Listo, Gracias. perfecto. Cuénteme, Leandro, vale, mi amor. Mayra, ¿les funcionó correctamente? Sí. Muy bien. En esos 3 puntos. La pone al lado. Vale, Mayra, cuéntenme. Sí, a mí me salió un warning, pero pues ¿Y de qué? no tengo idea. Miremoslo a ver. Si de pronto es algo parecido con lo del team. No me deja compartir. Ah, ese porque yo lo tengo. Hágale. Vea ese todo grande ahí. ¿Qué es esto? Dice, pero eso es de otra librería porque dice companion o companion Bubble JS. Sí, ese es de otra librería que tiene ejecutando. Puede ser una extensión que tenga ejecutando en el navegador que le genera ese error. Ah, Pero no bueno. es del código que estemos haciendo. Entonces ahí simplemente, yo creo Lo que le puedo ignoro. dar incluso a esa X roja para que lo... No, ya le traté de dar. No, no se le puede, solo a la flechita para que lo suba. Hasta ahí. Ah, Bueno. está bien.
Pero el hecho es que Listo. veamos el mensaje, ¿sí? Entonces está bien. Vale, Listo, gracias. Leandro le dio. Sí, a mí sí me funcionó. Listo, Sí, tenía el entonces. mismo error que Freddy y le puse lo que me pusiste y ya, pues el white, el device white. Y, uy, Ah, yo no bueno. sé, me salió el mismo problemita, pero sí me dio. Excelente. Entonces vean que acá podemos aplicar el código de JavaScript. Entonces hice solamente un console log. Pero si yo ya quiero empezar a hacer código, a definir variables, a mostrar valores, entonces simplemente lo puedo hacer en todo este código, ¿sí? Como si fuera PCIN. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo hacemos comentarios con JavaScript? ¿Sí? ¿Cómo comentamos el código? 2 slash, ¿sí? Este es un comentario de una línea. Sí. Y ya, ¿cómo hacemos comentarios de varias líneas? Slash, asterisco, asterisco, slash, ¿sí? Aquí, digamos que a esto se le llama un comentario de bloque. Ya sabemos que lo que vaya comentado de esta o de esta manera es un código que el intérprete no va a interpretar, ¿sí? Que va a hacer de cuenta que no existe ahí. Entonces, lo que necesitemos hacerle un comentario, ya tenemos esta o esta otra manera, ¿sí? Ahora, digamos que entonces voy a hacer acá un ejercicio sencillo. Sumar 2 números. Y mostrar el resultado en la consola. Cuando hablamos de consola, prácticamente estamos hablando de console.log. Sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo definir una variable número 1, variable número 2, ¿sí? Y hacer la suma. Entonces yo digo, let N1 va a ser igual a cualquier número, digamos 23. Let N2 va a ser igual a otro número. Let suma va a ser igual a N1 más N2. Y ahora voy a decir console.log y voy a poner, vamos a poner comillas dobles para que luego no los enrede. La suma es 2 puntos, coma o más, ¿sí? Coma, suma. Vamos a hacerlo. Y lo probamos. Sí, Mayra, dígale a Cris que en 5 minutos nos conectamos. Para que le mande, usted tiene el link de la clase. Sí, ya se, listo, Kiss, ya le digo. Hagan. Concluimos este ejercicio y ya nos conectamos. Prima, es que vamos a practicar inglés Ay, ¿cuándo empiezan? hoy. Ay, qué rico, yo quiero. ¿Qué Minutos, días? 15 minutos ahorita. Digamos lo que nos iríamos como hasta las 9:15. Entonces la idea es coger 15 minutos de la clase y otros 15 minuticos que cada uno ponga ahí. Y Ah, Leandro nos listo. compartió un grupo, entonces nos compartió un documento. Lo voy a ingresar al grupo para que tenga Listo. ahí. Le voy a decir a Daniela a ver si quiere participar. Ah, sí, claro. Entonces vamos a estar como apoyándonos. Cuéntenme si les funcionó. A mí me salen todo
no hacen colorcito, sino todo verde. Y no me ¿Por muestra, qué? no me da. Todo esto verde. Sí, Posiblemente le dejó esto. ¿Sí ves? Entonces de pronto hizo el comentario de bloque y no lo cerró. El comentario se abre con el asterisco y se cierra con asterisco slash. Entonces ya lo que tiene sí, yo, código no debe tener ese comentario. Entonces lo ideal, vean que yo aquí lo abrí y lo cerré. Sí. ya es que lo cerré fue al contrario. Ah, ok. Es con, primero es asterisco, digo, slash Slash. asterisco y después asterisco y slash. Exacto. Ujú. Entonces ahí, si ya lo escribimos, cuando carguemos nuevamente la página, vea que nos dice la A suma mí, es a mí 60. ¿Cuál es sí el me dio, resultado? a mí me ¿Cuál es dio el un resultado? resultado. Muy La bien, suma es 68. Bueno, sí, sí. muy bien. Y sí dio. Sí, amor, ya le dio. Ya casi. Vale, Mayra, ya les dio. Sí. Sí. Vale también. Listo, esperemos un momentico que... Tengo 2 minutos para explicarles este otro pedacito. Entonces, si yo pongo prompt, cualquier cosa, a los escriban. Como para que no lo dejemos así tan sueltico, ¿sí? Miren que si yo escribo la palabra prompt y le mando un mensaje, me muestra una ventanita, ¿sí? Y me permite ingresar acá algún valor. Vamos a hacer ese ejemplito sencillo, en 2 minuticos que quedan. Entonces, ¿qué pasa? Que es que estos valores, yo digo, pues qué gracia, pues yo pongo el número, ¿sí? Pero entonces si yo quiero sumar números que me ingrese el usuario, ¿cómo me los ingresa el usuario? Entonces yo puedo decir prompt, ¿sí? Prompt, MPT, ¿sí? Miren cómo se escribe. Y le digo, escriba un número, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo lo solicitábamos en PCIN? ¿Sí? Entonces ya con la función prompt, yo puedo solicitarle al usuario que me ingrese un dato. Escriba otro número. Y ya aquí el valor que él escriba se va a guardar en la variable N1 y luego en N2 y luego se va a sumar. Sí, entonces cuando cargue mi página, miren que la página ya carga y de una me muestra la ventanita. Entonces voy a escribir 12 y le doy a aceptar. Ahora voy a escribir otro 12 y le doy a aceptar. Y ya me sale, la suma es 12, 12, 12. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, les los voy a dejar hasta ahí para que no nos extendamos. Démoslo hasta ahí y ya luego miramos por qué nos da 12, 12. ¿Sí? En la próxima clase. Prompt, ahí está bien escrito. Ay, mi amor. Ya se acabó. Ya se acabó. Cuéntenme si les da al menos que les concatene el número que están ingresando. Por ejemplo, a mí me mostró 12, 12. Hasta ahí debería quedar bien. Pongo 67 y 5. Entonces me muestra un 7, 6, 7, 5. Es normal que así quede. Solo eso. Entonces pruébelo. Prompt. Conté. Mira que allá le está apareciendo. ¿Sí? Entonces escriba un número. Ajá. No, mi amor, escriba un número. Me cuentan si les funcionó o no para que ya empecemos el inglés. A mí sí me funcionó. Otro número. Muy bien. Pero Vale. venga, si yo quiero, pero yo le quiero volver a meter otro número, ¿se puede? O ya no. Lo que pasa es que ahí entonces ya tenemos que recargar el navegador porque como nuestra página está cargando ese código una sola vez,
Entonces, digamos que hay que volver a cargar el proceso para que vuelva y pida un número y otro, ¿sí? Tendríamos que recargar. Está bien que salgan los números concatenados y no haga la suma. Más adelante vemos por qué, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Es como una pequeña introducción a JavaScript para que no dejemos llegar el otro año sin ver algo de JavaScript. Y ahorita sí vamos a cerrar.